Muy buenos días, mis amados. Excelente tiempo sea el que estén viviendo en esta hora. Sean todos bienvenidos a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos aquí para compartir con cada uno de ustedes. Si es mañana, tarde o noche, le doy la bienvenida a este espacio, deseando que el favor y el amor de Dios estén muy presentes en su vida. En esta hora nos corresponde el capítulo 18, mis amados. Queremos dedicar este tiempo para aprender de la palabra de Dios. En este capítulo nos encontramos una historia muy conocida. Ya ahorita verá de qué se trata, pero vamos, ¿qué le parece si vamos a lo que vienen siendo las preguntas? Unas preguntas que se van a responder justo con el capítulo 18. Estas preguntas son referentes al capítulo y nos hablan de qué es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, número 1, ¿quién era Zaqueo? Se va a responder en el capítulo. ¿Qué hizo Zaqueo cuando todos comenzaron a murmurar que Jesús había entrado a casa de un pecador? Número 3, ¿por qué había llegado la salvación a la casa de Zaqueo? Específicamente en los versículos del 9 al 10 está la respuesta a esto. 4, ¿cuál fue la razón por la que Jesús contó la parábola de las 10 minas? Número 5, ¿cuál fue la orden que el hombre noble le encomendó a su siervo antes de viajar? 6, ¿qué le quiso decir Jesús a los judíos con la parábola de las 10 minas? Ellos creían que él iba a Jerusalén a reclamar el reino de Dios y coronarse. 7, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? 8, ¿cómo reaccionaron los fariseos? Y 9, ¿por qué lloró Jesús? Nos invita también a reflexionar que Zaqueo decidió hacer un cambio en su vida al ver que Jesús lo había elegido. No lo hizo para que lo escogiera. Es decir, fue una respuesta al amor de Jesús, no un requisito para ser amado. Sabiendo que soy amado de Jesús, ¿he hecho un cambio de mi vida? ¿Lo he hecho público, como Zaqueo? Jesús dijo que si los discípulos callaran, las piedras clamarían. Si fuese el único discípulo de Cristo en la tierra, ¿las piedras tendrían que clamar? ¿O conmigo sería suficiente? Preguntas personales, mis amados, para cada uno de nosotros. Vamos en esta hora, ¿le parece?, a lo que viene siendo pues el capítulo en sí, capítulo número 19. Sean todos bienvenidos, mis amados. Capítulo 19. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.
Bastante contenido que tiene este capítulo, mis amados, pero vámonos en esta hora a lo que viene siendo el comentario para ampliar un poco más. Ya sabe lo que viene siendo el capítulo. Estos 48 versículos que contiene este capítulo 19. En los versículos del 1 al 10, para financiar un gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aún así estaban obligados a pagar. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel. A los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos se les consideraban traidores. Además, era sabido para todos que los cobradores de impuestos se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Nos sorprende, por tanto, que las multitudes se sintieron molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuestos. A pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, Jesús lo amaba. Y en respuesta, el pequeño recaudador de impuestos se convirtió. En toda sociedad, ciertos grupos de personas se consideran intocables, ya sea por su opinión política, su conducta inmoral o forma de vivir. Pero no debemos ceder a la presión social y evadir a este tipo de personas. Jesús las ama y éstas necesitan oír sus buenas nuevas. Versículo 8. Para la reacción de la gente, por la reacción de la gente, se puede juzgar que Zaqueo fue, sin duda, un torcido publicano. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que la enderezaran. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Mis amados, no es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar su cambio de vida mediante una nueva conducta. Pregunta: ¿traduce su fe en acciones, mi amado hermano, hermana? ¿Qué cambios necesita hacer para mostrar, mis amados, que Cristo vive en su vida? Hágalos, así como Zaqueo. Versículos 9 y 10. Cuando Jesús dijo a Zaqueo que era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a sus oyentes, al menos en dos maneras. No les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota hijo de Abraham. Y no debe haber deseado admitir que hijos de Abraham pudieran perderse. Una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe es más importante que la estirpe. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes ni estilo de vida anteriores. Mediante la fe, los perdona y los hace nuevos. Qué preciosa palabra, mis amados, y muy necesaria para todos aquellos que no se acercan a Dios porque piensan que son indignos o que tal vez por alguna familia, ¿verdad?, que han tenido, que han hecho cosas terribles, piensan que ni Dios pudiera perdonar, mis amados, pero no es así. Aquí con Zaqueo podemos ver claramente que a Dios no le interesa
el hecho de dónde venimos o qué hemos hecho o no hecho, sino que con un corazón sincero, mis amados, nos acerquemos a Él y permitamos que su vida vaya haciendo esos cambios como en Zaqueo. Versículo 11. La gente seguía esperando un líder político que llegara a establecer un reino terrenal y que los librara del dominio de Roma. La parábola de Jesús mostró que su reino no tendría esta característica de inmediato. Primero, se ausentaría por un tiempo y se requería que sus seguidores que fueran fieles y productivos durante su ausencia. Su regreso establecería el reino más poderoso y justo que jamás hayan imaginado. Versículo 11. Esta parábola mostró a sus seguidores lo que tendrían que hacer en un lapso entre su partida y su segunda venida. Ya que vivimos en este tiempo, mis amados, se relaciona directamente con nosotros esta parte. Se nos han dado medios excelentes para edificar y extender el reino de Dios. Jesús espera que usemos estos talentos al grado que puedan multiplicarse y que el reino se expanda. Una realidad es esto, mis amados. Él, o sea, Dios, nos pedirá cuentas a cada uno sobre lo que hemos hecho con lo que nos dio. Mientras esperamos la venida del reino de Dios en gloria, cumplamos la tarea encomendada. Así es que, mi amado hermano, no hay excusas. Gracias a Dios porque nos permite hacer para su obra. Versículo 20 al 27. ¿Por qué el rey fue tan duro con el hombre que no incrementó el dinero? Lo castigó porque, número 1, no tenía el mismo interés que su amo en el reino. Número 2, no confió en las intenciones de su amo. Y número 3, su lealtad solo fue para él mismo. 4, no hizo nada para invertir el dinero. Como el rey en esta historia, Dios nos ha dado dones para usarlos en beneficio de su reino. La pregunta es, mi amado, para usted en esta hora: ¿usted desea que el reino crezca? ¿Confía en que Dios lo gobierna con justicia? ¿Le interesa el bienestar de los demás así como el suyo? ¿Está deseoso de usar con fidelidad lo que se le ha confiado? Mi amado, cada uno tiene que responder estas preguntas. Y ojalá esta palabra haga reflexionar a más de uno. Y mi amado, comience a usar lo que el Señor ha provisto en su vida para su gloria, para extender su reino. Versículos 30 al 35. En este momento Jesús ya era muy conocido. Todo el que venía a Jerusalén para la Pascua había oído de él. Y por un tiempo el ánimo popular estaba a su favor. El Señor lo necesita, como frase fue todo lo que dijeron los discípulos, y los dueños del pollino con agrado lo dieron. ¡Qué tremendo! Versículo 35 al 38. Los cristianos celebran el acontecimiento del Domingo de Ramos. La gente estaba a lo largo del camino, alabando a Dios, agitando ramas de árboles y tendiendo sus mantos delante del pollino a medida que pasaba. ¡Larga vida al rey! Era el significado de sus gritos de alegría, porque sabían que Jesús cumplía con toda intención la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Para anunciar que Él era en realidad el Mesías, Jesús escogió el tiempo cuando todo Israel estaría congregado en Jerusalén, un lugar en el que una gran multitud lo vería, una forma por la cual mostraría que su misión era inconfundible. Las multitudes estaban entusiasmadas. Ahora tenían la seguridad de que su liberación estaba cerca. Última semana en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, viniendo de Jericó, según Zacarías 19:1, Jesús y sus discípulos visitaron las aldeas de Betania y de Betfagé, situadas al este del Monte de los Olivos, solo a pocos kilómetros de Jerusalén. Durante las noches de esa última semana, Jesús se quedó en Betania y entraba a Jerusalén durante el día. Versículo 38. La multitud alababa a Dios por darles un rey. Tenían un concepto erróneo de Jesús. Estaban seguros de que sería un líder nacional que restauraría a la nación a su gloria inicial. Y esto demostraba que eran sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión de Jesús. Cuando llegó a ser evidente que Jesús no cumpliría con sus esperanzas, se volvieron en su contra. Versículos 39 y 40. Los fariseos consideraron que las palabras de la multitud eran sacrilegias y blasfemas. No querían a alguien que transformara su poder y autoridad, y a la vez no querían una sublevación que sofocara el ejército romano. De ahí que pidieron a Jesús que calmara a su gente. Jesús dijo que si la gente callaba, aún las piedras clamarían. ¿Por qué? No porque Jesús instituía un reino político poderoso, sino porque establecía el reino eterno de Dios, una razón más que suficiente para la gran celebración de todos. Qué precioso esto. En los versículos del 41 al 44, los líderes judíos rechazaban a su rey, según el versículo 47. Iban demasiado lejos. Rechazaban la oferta de salvación de Dios en Jesucristo, cuando Dios mismo los visitaba. El tiempo de tu visitación, decía esta frase. Y muy pronto su nación sufriría. De todos modos, Dios no le dio las espaldas a los judíos que le obedecieron. Continúa ofreciendo salvación a la gente que ama, sean judíos o gentiles. La paz eterna está a su alcance, mi amado, mi amada. Acéptela antes que sea demasiado tarde. En los versículos 43 y 44, estas palabras se hicieron realidad 40 años después que Jesús las pronunciara. En el 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en contra de Roma. 3 años más tarde enviaron a Tito, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión. Los soldados romanos atacaron Jerusalén y se abrieron paso a través de los muros del norte, pero aún así no pudieron tomar la ciudad. Finalmente la sitiaron en el 70 después de Cristo. Entraron en la ciudad que estaba demasiado debilitada y la incendiaron. 600,000 judíos murieron durante el ataque de Tito. Versículo 47. ¿Quiénes eran los principales del pueblo? Este grupo quizás incluía prósperos líderes en política, comercio y leyes.
tenían muchas razones para deshacerse de Jesús. Les causó daño en el negocio que desarrollaban en el templo al echar fuera a los mercaderes. Además, predicó en contra de la injusticia y muchas veces sus enseñanzas favorecían a los pobres antes que a los ricos. Aún más, su gran popularidad podía atraer la atención de Roma y los líderes de Israel querían relacionarse a lo menos posible con esta ciudad, por lo que representaba. Qué tremendo, mis amados. Y hasta aquí llega nuestro comentario. Continuamos aprendiendo de la palabra, retomando y recordando, ¿verdad? Si en algún punto el Señor ha hablado de su vida, mis amados, yo le invito a que no haga caso omiso. Atienda por favor al Señor, acérquese. Recuerde que me gustó mucho la parte que mencionaba acerca de Zaqueo. No se trata de comprar el amor de Dios. No es que tengamos que hacer para que Dios nos ame. Él ya nos ama, mis amados. Y es su amor el que transforma nuestras vidas y nos permite también hacer esos cambios tan radicales muchas veces, que son el testimonio de que Él ya está en nuestra vida, de que somos hijos suyos. Les recuerdo que cuando tenemos un nacimiento físico humano, ¿verdad? Y en ese nacimiento hay características que uno va tomando de sus padres terrenales. Conforme va pasando el tiempo físicamente hablando, muchas veces hay, pues ahora sí que rasgos, ¿no? Tiene la nariz, que tiene los ojos. Incluso hay unos que crecemos y hasta tenemos el mismo tipo de voz, ¿verdad? Y la complexión del cuerpo. Tantas cosas nos hace parecernos a nuestro padre o a nuestra madre, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla acerca de un segundo nacimiento, ¿verdad? A Nicodemo se le dijo, es necesario nacer de nuevo para poder entrar o pertenecer al reino, mis amados. Y este nacimiento no es de varón y hembra, no es de carne o sangre, sino es espiritual. Y este nacimiento nos lleva a una regeneración, mis amados, nos lleva a un nuevo comienzo. Y es en este comienzo donde uno empieza a adquirir las características de su Padre. Pero ¿cuál Padre? Nuestro Padre Celestial. Y así como seres humanos vamos creciendo y pareciéndonos a nuestros papás conforme pasa el tiempo, ¿verdad? En la manera de hablar, en las actitudes. Cuando uno viene a Cristo y conforme pasa el tiempo, uno también tendría que parecerse a su Padre Celestial. En su manera de hablar, en su manera de comportarse. He escuchado testimonios que dicen que hasta el rostro o la cara cambia cuando uno verdaderamente se entrega o cuando verdaderamente Cristo llega a las vidas. Más de una ocasión nos encontramos cuando, tras un encuentro, Dios cambió hasta el nombre, ¿verdad?, de algunos personajes como Abraham o como Jacob. Aún a Pedro se le cambió el nombre, ¿verdad? Ya no más Simón, sino Pedro. Mi amado hermano, cuando usted venga al Señor, ojalá que encuentre en Él ese amor, esa aceptación, ese perdón, esa paz, que ojalá produzcan en nuestras vidas esos cambios. Ahora le digo, estos cambios no son voluntad de hombre, o sea, no es, si yo me esfuerzo con mi humanidad, tal vez pueda lograr cambiar algunas cosas, claro que sí. Hay gente que se esfuerza en llevar una vida piadosa, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Que son buenos, que hacen sacrificios y lo quiere. Pero eso es humanamente hablando. Este personaje Zaqueo, nadie le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Todos lo conocían como alguien que defraudaba, que robaba. No lo querían por ser, ya lo vimos, alguien que cobraba impuestos para la nación que los tenía sometidos. Y cuando empezaron a hablar de que Jesucristo en la casa de este pecador, de Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo?
demostró que ya no era igual. Demostró esa conversión. ¿Cómo? Restituyendo, dando a los pobres, y aquellos que defraudó, dándoles también. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día, mi amado hermano? Piénselo. Ahora, puede que usted ya tenga tiempo en Cristo. La pregunta es, con sus dones y talentos, ¿qué tanto está aportando o haciendo para el reino? Quisiéramos que la palabra llegara a todos los rincones, a todas las personas. Pero una realidad en torno a la palabra es que muchas veces no se le da el tiempo, mis amados. Hay gente que puede durar horas escuchando a alguien hablar tonterías. Pero yo aquí en las transmisiones me doy cuenta que nada más se dan cuenta que estamos hablando de la Biblia. Y muchos no se dan el tiempo ni siquiera un minuto, mis amados. Y terminan por pasar a otra cosa. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros, mis amados, no desista en esto de compartir. Usted tiene un grupo de personas a su alrededor que solamente usted conoce, que lo escuchan, que lo atienden, empezando por su familia. No se calle del amor que el Señor ha depositado por usted, de sus obras. Pero que sí vaya acompañado, ¿verdad? Nuestras vidas en todo sentido, de forma íntegra, vayan acompañadas también de ese amor. Que el Señor nos ayude, mis amados. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Me encantaría por aquí saludar nuestras hermanas Lilis, por aquí mi hermana Lili Fernández y mi hermana Lili Orozco presentes. Dice nuestra hermana Araceli Díaz Campos, muy buenos días, bonito y bendecido fin de semana para todos. Amén, mis amados. Ya llegamos a final de mes. Llegamos a fin de semana también, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Dice nuestra hermana Margarita, bendiciones, bendecido día para todos. Amén, amén. Nuestra hermanita Alejandra presente también. Excelente y bendecido día, mis hermanos. Amén. Dice nuestra hermana Gladys. Bendecido día, mis hermanos. Amén, amén. Por acá nuestro hermano Danielito. Un gran abrazo, mi hermano. Dios te siga usando grandemente. Gracias a Dios, mi hermano, por permitirnos, ¿verdad?, hacer esto. Y qué gusto saludarte, Danielito. Espero que te encuentres muy bien. Por ahí lo miré que andaba de apicultor junto con mi hermano Huguito. Dios nos los bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes, nuestro pastor Jaime Castro presente también. Bendiciones, pueblo del Señor. Por aquí nos escribe, amén, amén. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y les deseo de corazón que continuamos avanzando, que continuamos aprendiendo. Wow, qué tremendo mensaje. Estuve muy poco, pero siempre Dios me habla con sus mensajes. Pues a Dios la gloria, mi Danielito. Tratamos de compartir solamente lo que en la Biblia viene en este espacio. Es muy apegado, ¿verdad?, a la palabra. Simplemente ampliar lo que estamos viendo en cada capítulo. Y a Dios la gloria. Me da mucho gusto, mi hermanito Danielito, que Dios hable a tu vida. Y ojalá pues también pueda ahora sí que eso que te está hablando a ti lo puedas compartir, para que el Señor también hable a otros, que sin duda yo sé que también a través de ti bendice a muchas personas y de toda la familia. A Dios la gloria. Qué bueno el poder leerles y saludarles, mis amados, a nuestros hermanos acá en TikTok, que también están presentes o han estado presentes a lo largo de la transmisión. Les bendecimos en el amor del Señor. Mis amados, primeramente Dios, el día lunes, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más, que ya casi nos acabamos el Evangelio de Lucas. Si Dios nos permite, ¿verdad?, por acá nos vemos. Primeramente Dios, que tengan un excelente fin de semana e inicio de mes, mis amados. Ánimo, excelentes tiempos. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para sus vidas.